Muy buenas tardes, bienvenidos. Por supuesto que estamos actualizando minuto a minuto la información que proviene, por supuesto, desde Medio Oriente, pero las implicancias globales que está teniendo en este momento. El mundo que está mirando el precio del petróleo. Hoy ocurrió un hecho significativo, fue que el precio del crudo superó los $118 el barril, 120 para ser más precisa, es la cifra más alta en los últimos 4 años. Estos números los habíamos tenido solo en el momento en el que Rusia invadió Ucrania. Claro, el mundo mira esto con preocupación a pesar de que ahora ha bajado, no de manera notable, pero generando alguna expectativa mayor. ¿Qué va a pasar en la Argentina? Porque las empresas locales de combustibles ya han producido aumentos en el mes de marzo del 7%. Pero las refinerías están diciendo que están trabajando a pérdida y consideran que el atraso en los precios es del 25%. Esto en materia económica, con las implicancias y las consecuencias que tiene para un país como la Argentina, que está intentando un proceso de desinflación. Hoy el presidente Milei, a través de declaraciones públicas, insistió con la idea de que allá cerca o en la segunda mitad del año, después de junio, julio, hacia agosto, la Argentina podría tener una inflación que empiece con 0. Pero atención con este tema, porque si bien hoy, por primera vez, el índice de inflación de la ciudad de Buenos Aires, vamos a tener el indicador nacional el jueves, logró quebrar este ascenso paulatino que tenía todos los meses a la baja, sigue siendo un tema de preocupación el precio del combustible. Y en relación a la guerra, me acaba de llegar una información que quiero compartir con ustedes, porque todos estamos concentrados en lo que está pasando en Irán y fundamentalmente en el sucesor del Ayatolá Jamenei, asesinado en el contexto de la incursión militar de Estados Unidos a Israel, que ha sido su hijo, ¿no? Su hijo. Ahora, mientras todos miramos a Irán y miramos al sucesor de Jamenei, en Israel en este momento están concentrados en el Líbano. Ahí es donde está el foco mayor de conflicto, que es el tema de Hezbollah. Y en relación con la designación de Mojtaba, que es el hijo de Jamenei, la información que me acaba de llegar respecto de esa designación, según información que tiene la información vinculada con la inteligencia israelí en este momento lo que está afirmando es que Jamenei padre, el ayatolá asesinado, Jamenei, habría dejado un testamento donde decía en forma explícita que el hijo no tenía que ser nombrado su sucesor. Piensen que era un hombre de 86 años y la sucesión era un horizonte que se estaba discutiendo. La Guardia Revolucionaria de Irán, que acaba de nombrar a su hijo Mojtaba, ha desoído este testamento que estaba escrito y, lo que marca es una desconexión total entre el ala militar y el ala política clerical, que es lo que está pasando en este momento en Irán. Y otra información que está, o que me llega y está vinculada con la información que manejan en este momento Israel, es que Mojtaba, el hijo del Ayatolá Jamenei, habría sufrido heridas el día que se produjo el atentado que terminó con la vida de su padre. Bueno, eso es un poco lo que está circulando a esta hora, Jan. ¿Cómo estás, Débora? Buenas tardes para todos. Es el tercer líder en la línea sagrada de los ayatolá. Ustedes lo están viendo en imagen. Y bien haces mención, Débora, porque en instantes durante el programa vamos a marcar cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles que tiene este nuevo líder, ya obviamente cuestionado por gran parte de la política internacional. Y qué es lo primero que pidió en estas últimas horas, obviamente en este enclave nuevo, con este nuevo puesto gubernamental, sistema clerical muy importante para gran parte de los 90 millones de iraníes. Bueno, el tema económico mundial y las consecuencias para la Argentina es lo que estamos mirando en este momento por lo que fue hoy el pico, ¿no? En el precio del barril de petróleo, tocando los $120. Y bueno, en la Argentina nos preguntamos qué pasa con el precio de los combustibles. Carlos, hoy además el gobierno tuvo una noticia, importante, que fue quebrar la tendencia alcista de la inflación con el IPC de la ciudad de Buenos Aires. Pero el tema de los combustibles es central, ¿no? Para seguir adelante con el proceso de desinflación. Buenas tardes, Débora. ¿Cómo hay estás? que estar muy atento a lo que pase, obviamente, en el mundo. Lo que hay que decir es que siempre lo mantuvimos acá. Dos temas muy importantes: mucha incertidumbre, mucha volatilidad. Incertidumbre genera volatilidad. ¿Por qué digo volatilidad? Porque vos decías,
El precio internacional del petróleo hoy llegó al récord de los $120. Hay que recordar que hace menos de 2 semanas el precio internacional del barril de petróleo estaba entre los 65 y $70 el barril. Por lo tanto, lo que vos tenés, y terminó hoy por debajo de los $100, en 95. ¿Qué significa ese spread entre los 120 y los 95? Una volatilidad muy alta, del 30%. O sea, hay que entender dónde está el mundo y cómo puede impactar esto en la República Argentina. Bueno, Débora, ya impactó. Si uno iba al surtidor la semana pasada y va al surtidor esta semana, el precio de la nafta subió un 3,5%, en particular en YPF, que es la principal petrolera de la Argentina, vende el 60% de todos los combustibles de la Argentina. Y el precio del gasoil subió un 5,5%. Así que acá tenés 2 indicadores que indudablemente están mostrando que la suba del precio internacional del petróleo se va a trasladar a los surtidores, y muchos economistas y especialistas dicen que la Argentina no debería retrasar el precio de la nafta. Ahora, claro, bueno, lo que hay que decir, Débora, es que en este momento, a valores en dólares, la nafta está en $1,20. Siempre ha sido un promedio en la Argentina entre 90 y $1. Y hoy prácticamente lo supera y es $1,20 que vale el litro de nafta en Capital Federal, porque si vamos a las provincias, en las provincias vale muchísimo más la nafta. Bueno, pero así todo, con lo que vos estás diciendo, ¿no? Respecto de este 20%, las empresas refinadoras dicen que ellos están trabajando a pérdida, que el atraso en los precios, teniendo en cuenta la volatilidad que vimos hoy, es del 25%. Entonces la pregunta es, ¿cómo se va a trasladar eso al precio de los surtidores? Hoy habló Marín, sé que están negociando con cada una de las empresas para ver cómo se escalonan la suba, ¿no? En cada una de las distintas empresas del precio de los combustibles, pero es un tema que preocupa al mundo y a la Argentina particularmente. Vamos a sumar a la conversación a Eduardo Alemán, que es analista económico. Él está en los Estados Unidos, en un lugar central cuando hablamos de temas vinculados con el petróleo, pues está en Houston, en Texas, tengo entendido, ¿verdad? ¿Está allí usted, Alemán? Sí, correcto. Estoy en Houston, Texas, y bueno, sin duda la conversación política del día en todos los canales de televisión, en los medios, ha sido el precio del petróleo y cómo esto afecta no solamente los costos de varios productos, sino la inflación adentro de Estados Unidos. Para responder un poco a los comentarios que se estaban haciendo, aquí dentro de Estados Unidos el precio de la gasolina también subió de más o menos $3 el galón hace una semana, 10 días, a $3.50, así que esto ya se está viendo en el bolsillo de los consumidores. Claro, bueno, ahí lo que usted dice abre un interrogante un tanto más político que económico, ¿no? Porque para el presidente Trump, que enfrenta también un proceso electoral en este año, la guerra debería ser lo más corta posible para evitar el impacto negativo en la opinión pública, porque ya sabemos que en los Estados Unidos, cuando la inflación se dispara, cuando el precio de los combustibles aumenta, eso repercute directamente en el malestar social hacia quien gobierna, ¿no? Sin duda, y el precio de los productos es central en la aprobación del presidente. Hoy hubo una reunión por video del grupo del G7, donde se discutió si los países iban a empezar a abrir sus reservas estratégicas. Estados Unidos tiene una cantidad enorme de petróleo que puede abrir de sus reservas estratégicas. La última vez que lo hizo fue cuando comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia en el 2022. Y se abrió y se sumaron más o menos 1 millón de barriles por día por más o menos 180 días. Se decidió que por ahora esto no va a ocurrir, pero bueno, está esa carta que se puede jugar si esto continúa y si los precios siguen subiendo. ¿Cómo puede operar en los países de la región, no me refiero al Golfo, que también están siendo atacados por Irán, esta presión que hay también sobre ellos vinculado con la economía global, ¿no? En donde, todos los líderes del mundo están preocupados por la ecuación económica, independientemente de que la guerra, por supuesto, tiene un correlato humanitario, pero el tema de la economía termina siendo central a la hora de pensar los apoyos políticos o no que va a tener Trump y Netanyahu, que son quienes llevan adelante la iniciativa en este conflicto. Sí, sin duda. El gran problema ahí tiene que ver con el cierre del estrecho de Hormuz, donde pasa más o menos de 20% del petróleo mundial, y esto está impulsando el alza en los precios. Y durante muchos años se remarcó que esto era un problema, pero no se buscaron rutas alternativas, no se buscaron otras maneras de poder hacer llegar el petróleo de esa zona
de la península arábica a los mercados mundiales. Entonces ahora estamos viendo las consecuencias de estos problemas y por qué es tan importante que esta guerra termine pronto o que por lo menos en el corto plazo se controle el estrecho de Hormuz y se eliminen todas las amenazas de Irán respecto a su poderío naval y también la habilidad de sus misiles de atacar los barcos que pasan por esa zona. Bueno, a propósito de esto, Jan, sí. Vos tenés unas imágenes que son bien elocuentes vinculadas con eso que estamos diciendo y también, la intervención del presidente de Francia, Emmanuel Macron, en las últimas horas, que ha sido decisiva. Claro, esas imágenes que están viendo son del estrecho de Hormuz, simplemente en las últimas horas. Fíjense ustedes, como muy bien marcaba Eduardo, la conflictividad llegó a este punto que este barco iraní, que fue, obviamente, como ustedes ven, atacado. Ahora hay dos puntos importantes, tanto Eduardo, Débora y todo el equipo, de decisiones políticas importantes de las últimas horas, de los últimos minutos. En primer término, Francia enviando una misión defensiva, así la calificó Macron, después podemos ver una comunicación oficial de él, marcando, justamente, fíjense, no deseamos esta guerra, pero tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para proteger a nuestros ciudadanos, proteger nuestras economías y evitar una escalada en la región. Este es un mensaje extenso de Macron en el cual oficializa que envía buques para poder tratar de reabrir o al menos tratar de gestionar en el estrecho de Hormuz. Y otro punto importante, además de Francia, es que China, no sé si China, pero se ven buques con banderas chinas de ahora, para que los iraníes no los ataquen y puedan circular por el estrecho de Hormuz y obviamente sacar petróleo y GNL. Alemán pueden tener esas banderas pero ser de otro origen, ¿verdad? ¿O no? Sí, eso pasa comúnmente. Claro. En relación a lo de Macron, no sé si han leído, si no se los recomiendo. Hay una nota en este momento que publica una entrevista Luisa Corradini en la web de La Nación, una entrevista que hace un importante filósofo francés, y él afirma que ya estamos ante la tercera guerra mundial, ¿no? A propósito de la intervención de los distintos países en el conflicto. No sé si les parece que es un poco apresurado mirarlo de ese modo, pero en cualquier caso la afirmación es inquietante, Eduardo. Bueno, sin duda creo que es exagerado, no es la primera vez que escuchamos algo así, lo escuchamos también cuando empezó el conflicto en Ucrania, cuando hubo los ataques al Líbano de Israel hace un tiempo. Creo que que es llamativo, pero que no refleja la realidad. No creo que este conflicto, por lo menos el aspecto más severo, dure mucho tiempo. Puede ser que se mantenga un conflicto interno por más tiempo, pero a este nivel del que estamos viendo estos días, no creo que Irán pueda aguantar mucho. Estados Unidos realmente está usando todo su poderío. Entonces creo que esto no va a durar tanto, y más ahora que se están sumando los otros miembros de la OTAN. Me parece que esto no va a durar, esperemos, demasiado tiempo. Lo quiero llevar a pedirle una apreciación respecto del impacto en economías como la economía argentina, que está en un proceso de desinflación, que tiene el precio de los combustibles, por supuesto, un tema central para que ese proceso pueda seguir adelante de manera exitosa. Que tiene una contracara que ha sido reflejada por declaraciones públicas recientes del presidente Milei, que está en Estados Unidos, y también de su ministro de Economía, diciendo, como las commodities suben y como además exportamos petróleo, podría haber una ecuación virtuosa, digamos, entre la consecuencia que puede tener el mercado local, el aumento en los surtidores, pero la cantidad de miles de millones de dólares que la Argentina puede recibir en materia del incremento del precio de los bienes que exportamos. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, creo que es un poco apresurado ser tan confiado respecto a cómo puede resultar esto. Creo que es posible que esa ecuación ocurra, pero no le daría, las probabilidades no son tan altas. Hay muchos factores, hay mucha incertidumbre, y el precio del petróleo sin duda va a tener un efecto en la inflación tanto en la Argentina como en los Estados Unidos. Si miramos en los Estados Unidos la inflación del último año, el precio de la energía no tuvo ningún impacto en la inflación del último año. La gente está muy preocupada por la inflación, y ahora sin duda la energía va a jugar un rol en la inflación dentro de los Estados Unidos, y eso también va a impactar, ¿no?, los intereses, y va de algún modo a afectar indirectamente a Argentina, y creo que el mercado mundial se va a ver afectado por una inflación generalizada, y en este contexto es difícil que Argentina se pueda beneficiar.
Sin embargo, es muy temprano a arriesgarse y Argentina tiene otros beneficios y está haciendo muy bien las cosas respecto a la economía y puede ser que maneje esta situación complicada a nivel internacional de una manera apropiada y no se vea tan, digamos, afectada negativamente. Le pido un punto, Alemán, un segundo nada más, que tenemos información urgente para compartir y luego también hablamos con Alejandro Corbacho, que es analista internacional, que está con nosotros. Urgente La Nación Más, Jan. Donald Trump, Débora, acaba de nuevamente hacer declaraciones acerca de la guerra en Irán y dijo que evalúa todas las opciones para contener el precio del petróleo tras la ofensiva militar de estas últimas horas. Donald Trump, con The New York Post, dice que tiene un plan para abordar el aumento de todos los precios del petróleo causado por este conflicto. Vamos a ver si se desliza alguna de estas aristas que acaba de decir Donald Trump. Repetimos, con The New York Post acaba de hablar el presidente de los Estados Unidos, dice que tiene un plan para contener el precio del petróleo. Bueno, ahí lo sumo a Corbacho como analista internacional, porque acá aparecen dos intereses contrapuestos, ¿no? La necesidad de que esto sea rápido, que recién lo decía Eduardo Alemán, ¿no? Para evitar las consecuencias económicas del conflicto en materia de combustibles y de inflación para la mayoría de los países involucrados. Y en paralelo, los intereses políticos domésticos que tiene Netanyahu, que hoy dijo, a contrario de todo esto que estamos sosteniendo, que esto va para largo y que ellos no tienen ningún interés en acortar los tiempos, sino en que sea exitosa la incursión militar para terminar con el régimen iraní y su plan de proliferación nuclear y demás. ¿Cómo lo está viendo usted? Yo creo que lo que vemos en conflicto en general es una transformación, es una transición de un momento unipolar a un momento multipolar y ahora a una bipolaridad. Entonces es un conflicto de una guerra que está ocurriendo en esos huecos, en esas fisuras que ahí se generan, que tiene que ver con resolver, por lo menos darle una resolución al problema del Medio Oriente, en el cual principalmente ahora es Irán. Hay intereses no contrapuestos, pero no son convergentes entre Israel y los Estados Unidos. El conflicto lo que se inicia, digamos, Israel tiene un interés claro, vital, claramente definido. Los Estados Unidos parece un poco más liviano en ese sentido, más tenue, pero de todos modos es un interés importante que tiene que ver con estabilizar la región. Manteniendo Irán, con lo que venía pasando, no iba a ser posible la estabilización. Se abrió una ventana de oportunidad, podemos llamarla así, se percibió una debilidad en Irán y Israel aprovecha. No solo en el Líbano, no solo en Irán, apoyado por los Estados Unidos, sino también en el Líbano para resolver el problema inmediato de las fronteras. Entonces, no está en juego la supervivencia de los Estados Unidos, pero sí la de Israel. Entonces, esos son los intereses que hace que Netanyahu diga esto va para largo y el pueblo israelí, tengo la impresión, como otros pueblos a lo largo de la historia, ante la percepción de, y mismo lo hemos escuchado a lo largo de estos años, testimonios de israelíes que no se quiebra la voluntad. Entienden que esto es algo que hay que pasar y luego pasamos en cambio, las democracias. Y nosotros, es lo que está apostando Irán, que las democracias van a flaquear y por la presión inflacionaria van a perder las elecciones y los gobiernos se van a... Sí, no en el caso de Israel, ¿no? Donde Netanyahu logró cohesionar a toda la población en favor de esta incursión militar y también a sus líderes, a los líderes políticos opositores que tienen el Parlamento, el Knesset, que están apoyando también esta acción. Ahora, hay que decir, hay dos planos, ¿no? Que es lo que información que me llevaba recién desde Israel. Mientras está la incursión militar en Irán y fundamentalmente con las fuerzas militares estadounidenses, Israel está mirando el Líbano, ¿no? Está mirando lo que ocurre con Hezbollah, que aparentemente ya no tendría Hezbollah, y este es un dato relevante para la amenaza mundial que han lanzado, sobre todo a las embajadas en el mundo, y nosotros hemos tenido un atentado aquí, que ya Irán no controlaría Hezbollah. ¿Querías decir algo de esto que... Sí, hay cuatro impactos muy importantes en el mundo con respecto a esto. Lo que hay que decir, Débora, que es por la primera vez en la historia del mundo que hay 10 países productores de petróleo que están relacionados con todo este conflicto. Esto nunca pasó. Por lo tanto, muchos dicen que tenés petróleo, solamente producción de petróleo para los próximos 15 días. Pero también se suma el gas.
porque el GNL que pasa por el estrecho de Hormuz, el 20%. Pero también se suma un problema que está aquejando hoy al mundo, que tiene que ver con todo lo que es el turismo. Hoy aproximadamente 25.000 aviones están frenados en todo el mundo y no pueden volar. Este es otro tema. Y el otro tema que también es de fuerte impacto es que puede haber impacto también en el precio de los alimentos. ¿Por qué digo todo esto? Porque todo esto seguramente va a generar un menor crecimiento del mundo en general, de los Estados Unidos. Ya hay números, balances de los principales bancos de Wall Street que dicen que el mundo no va a crecer un 2,7% este año como se pensaba, que va a crecer un 2,5%, y este es el impacto solamente de este momento nada más. Sí, bueno, en paralelo también, así como ha aumentado el precio del petróleo, hoy hubo aumentos también en otras commodities para la Argentina, como la soja. Bueno, ahí se favorece la Argentina con el aumento del precio del petróleo y con el aumento del precio de la soja. Eduardo, ¿cómo ve este impacto que puede tener local, ¿no? Para la Argentina, que es una economía complicada, y en paralelo, bueno, Trump está diciendo que tiene un plan para contener el alza del precio del petróleo. Y quiero compartir con usted lo que dijo Horacio Marín, aquí de YPF, para, bueno, pedirle una opinión al respecto. Lo escuchamos. Todavía no aumentó el precio de la nafta, por lo menos de YPF. ¿Y qué le puedes decir para llevar alguna previsión hacia adelante sobre el tema de precios? Sí, va aumentando muy poco, pero va aumentando. Va aumentando muy poco por cómo nos va afectando. Que vamos a ser honestos. Si vos tenés que cargar mañana, carga hoy. Okay. En todos lados, ¿no? Porque si vos querés que las cosas vayan aumentando, carga antes. Bueno, era como, no sé si es como el comprar campeón, pero claro, si querés bueno, comprar. Pero no, Débora, lo que hay que decir que si uno tomaba los precios del surtidor de la semana pasada y toma los precios del surtidor de esta semana, yo cargué nafta esta semana, los precios, si uno tomaba la semana pasada con respecto a esta semana, el precio de la nafta subió un 3,5% y el precio del gasoil subió un 5,5%. Va subiendo en etapas. En todo marzo yo leí estimaciones que decían que en todo el mes había subido 7% ya. ¿Es correcto aproximadamente, esto? Sí, porque no hay un tema ahora con... Vos calculás que el precio internacional de petróleo en promedio las últimas 54 semanas antes del conflicto estuvo entre 65 y 70 dólares. Más o menos para tener una idea en promedio. Con el valor bueno, evidentemente que se complica la situación, y se complica la situación para la mayoría de los países, no solamente para Argentina. Sí. Está subiendo el litro de nafta en Brasil, está subiendo en Paraguay, en Uruguay. Claro, lo que pasa, Carlos, que esos países tienen en el año la inflación que la Argentina tiene en el mes, claro, bueno. ¿No? Entonces ahí es donde yo, bueno, por eso le pregunto a Eduardo Alemán, lo que dijo recién el CEO de YPF, ¿no? Que, bueno, hay que cargar ahora. Pero comprar ahora porque mañana va a aumentar. Espere que creo que ahí está, ahí lo tengo, ahí lo escuchamos bien. Sí, es un poco naíve ese comentario de algún modo, porque la gente puede ir y comprar y cargar nafta ahora, pero la solución no está ahí. Además, lo más importante que hay que entender es que el precio de la nafta, el precio del petróleo, afecta la producción de comida y afecta un montón de otros insumos. Entonces no es solamente ir a cargar nafta en el auto para ahorrarse un poco de dinero en vez de cargando la semana que viene. Es mucho más complicado que eso. Entonces pienso que la solución no va a ser una solución que el CEO de YPF va a poder traernos. Tiene que ver con un mercado mundial del petróleo donde Estados Unidos no lo puede de algún modo controlar tampoco, y mucho menos la República Argentina. Ahora, respecto al comentario específico de Trump... Eso quería preguntarle por último. ¿Qué habrá querido decir? Si se refería a esto que usted decía del G7, que se puso en su momento en práctica cuando fue la invasión rusa a Ucrania, si podría ser algo de eso. Creo que tiene que ver con lo que en Estados Unidos se llama el Strategic Petroleum Reserve, que es esta reserva estrategia de petróleo, que es este petróleo que se guarda en Estados Unidos para crisis. Está en su mayoría aquí en Texas y en Luisiana. Entonces, creo yo que Trump se está refiriendo a que van a empezar a hacer uso de estas reservas de emergencia, que fue lo que hizo, como dijimos antes, Biden durante la guerra, cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania. Y lo hizo Biden por 180 días. Veremos si lo hace Trump. Supongo yo que estaban tratando de esperar si sube el petróleo a 120, como llegó hoy, en algún momento lo van a hacer,
pero como terminó a 100, creo que están esperando un poco. Y si lo hacen, ¿cuánto puede contener o cómo eso ayuda a contener el precio? ¿En qué periodo? ¿Por cuánto tiempo sirve? ¿Es un parche? ¿Es una solución? Es una solución temporaria. Puede llegar a tener un efecto concreto por varios meses. Ahora, las reservas de Estados Unidos están un poco más bajas de lo que estaban históricamente porque se usaron tantas reservas durante el comienzo de la guerra en Ucrania. Entonces, Estados Unidos lo puede hacer y lo puede hacer por varios meses. Si se suman los otros países del G7, esto puede estabilizar los precios. Obviamente el petróleo va a seguir más caro, pero no va a irse a niveles inconcebibles. Ahora, esto es una solución temporaria, y por eso el gobierno está preocupado o considerando esperando que esta guerra no dure demasiado. Eduardo, muchísimas gracias. Eduardo Alemán es analista económico, está en los Estados Unidos, en Houston, Texas. Gracias por este contacto. Gracias por invitarme. Buenas tardes.